Listo, listo, perfecto. Bueno, daremos inicio. Somos en el momento 15 personas. Bueno, las personas que conozcan, que se vayan a unir, se pueden ir uniendo. Yo ya empezaré a explicar. Y por el contrario, pues los que no pudieron asistir, les voy a dejar la clase grabada. Listo, perfecto. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Juan David, yo soy la persona encargada detrás de J Design. Básicamente lo que yo he hecho estos últimos años es especializarme más que nada en el desarrollo de mascot logos y de sistemas identitarios pues, para marcas. Este proceso que hago yo lo quiero compartir a ustedes, primero porque de alguna forma siento que es algo que yo pude haber necesitado cuando empecé y no me hubiera tardado tanto tiempo a la posición que estoy hoy en día. Igual, no me siento todavía en digamos, en un eslabón en el que me pueda quedar, sino simplemente es algo que yo hubiera valorado más que se me hubiera explicado en su momento. Entonces, los que no me conocen, pues mi nombre es Juan David, obviamente. Estoy pues acá para explicarles un poco cuál es la dinámica en la que yo trabajo. Les comentaba también por Instagram que mi forma de explicarles digamos, esta clase es más que nada un poco teórica, más que nada, y hablada con, digamos, algunos apoyos visuales para que ustedes pues vean realmente cómo yo he podido avanzar y mejorar en este término. Los apoyos claramente van a ser míos. Voy a mostrar todos los logos o pues la mayoría de logos que he hecho, y de esta forma lo que podemos hacer es ver que en un principio yo también realmente no era tan bueno haciendo logos. Con el tiempo fue que fui mejorando pues esta técnica, porque a la final es cuestión de práctica. Bueno, primero que nada les voy a explicar más o menos por encima qué es un mascot logo. Un mascot logo puede caer de pronto en el error de creerse que es una ilustración con detalles y una ilustración pues con toda una historia detrás, en la cual básicamente se busca que la persona o el lector esté, pues por decirlo así, entendiendo una historia. Eso es más que nada lo que hace una ilustración. Ahora, en un mascot logo no tenemos que olvidarnos de que lo principal es el mensaje, y tenemos que tener en cuenta, por decirlo así, que no hay pierde para el espectador. Es decir, yo no puedo dejar abierto lo que es un mascot logo, su significado, no puedo dejar abierto básicamente a la interpretación del espectador, porque esto se trata básicamente de un elemento que va a reconocerse a través de una marca. Entonces, partiendo de este punto, básicamente los mascot logo son identificadores visuales. Los identificadores visuales son los que ustedes han escuchado como logos o logotipos, pero en identificador visual lo que nos limpiamos un poco es de estar categorizando si es un logo, si es un text logo, si es un iso logo, si es un isotipo, si es un logotipo, porque pues hay mil maneras de nombrar cada una de las partes que a la final componen un sistema identitario. Entonces, básicamente, un mascot logo entonces es la representación de un personaje a través de un sistema de códigos pues, visuales, para que juegue con la identidad y la personalidad de una marca. Bajo esta premisa, los mascot logos son, por decirlo así, mascotas que adoptan las marcas para poderse dar a entender, darse a conocer, por ejemplo. Por eso realmente es el nombre de mascot logo, en el cual campañas pues publicitarias lo hicieron con KFC, digamos, o inclusive lo que ustedes han visto en los equipos de fútbol americano, en los equipos de baloncesto. Realmente es básicamente lo mismo, con un poco de diferencias marcadas pues un poco por la tendencia. Empezando de ahí, les quiero mostrar por pues en primer momento lo que fueron mis logos principales. Creo que, a ver un momentico. Eh, una pantalla completa, esta pantalla. Listo. Si ahí están viendo, esto realmente es una recopilación muy corta de lo que eran mis logotipos cuando recién empecé hace más o menos unos 6 años a realizar más con logos. Les voy a contar un poco mi historia para pues dar a entender un poco de dónde viene
mi interés por este tipo de trabajos y de dónde viene pues la forma en la que yo empecé. Cuando yo empecé, yo estaba estudiando en la universidad, yo iba más o menos en tercer, cuarto semestre de la universidad. Yo ya tenía unas nociones muy básicas de diseño, ya sabía más o menos lo que eran muchos conceptos que se explican en la universidad, que realmente ahorita no van al caso, pero darles a entender de que yo ya tenía realmente una idea de lo que era diseñar. Ahora, que fuera correcta, no es así. Yo estaba pues realmente muy lejos de lo que es entender un buen diseño y lo que compone pues estos elementos para realizar un buen diseño. Empecé más que nada en un grupo de Facebook en el que yo veía que había una persona pues de México que hacía sus diseños pues para los equipos que en ese entonces habían para jugar en videojuegos y todo eso. Esta persona ya era muy conocida en ese grupo, era un grupo grande y lo que se dedicaba a hacer era venderlos. Yo vi en ese momento un potencial, no en cuanto a la venta, sino en cuanto a decir, yo creo que los puedo hacer mejor que esa persona y pues voy a intentarlo porque yo ya estoy iniciando pues en el mundo del diseño, ya llevaba como pues año y medio en la carrera de diseño en la universidad. Entonces realmente lo que yo hice fue meterme para poder, por decirlo así, explotar un poco este campo y que yo también fuera quizás conocido. Ahora, los errores que cometí en ese momento es que claramente no tenía noción alguna de este tipo de logos, porque si bien yo ya conocía lo que era en el diseño como tal, no conocía pues esta rama, esta variante de los logos y simplemente entré en un punto de frustración en el cual yo no sabía cómo ejecutar muchas cosas pues, de cómo se realizan los Mascot logos y entraba en muchos errores que ya les voy a explicar a continuación. Uno de ellos, ¿cuáles fue? Yo no conocía muy bien el programa. Es decir, el desconocimiento del programa fue lo que me llevó a demorarme demasiado en lo que es el proceso de diseño. ¿Por qué? Porque yo no entendía muchas veces, este fue el primero, no entendía realmente cómo era que yo tenía que realizar pues digamos, esta fusión de texto e imagen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo al no conocer el programa, caía en los errores de no conocer cómo se hace una buena línea, cómo se hacen algunos efectos y lo que yo hice a la vez que yo ya me estaba instruyendo fue meterme realmente a YouTube y empezar a buscar tutoriales de cómo hacer un masco logo. ¿Qué es lo que pasa? No habían buenos, por decirlo así, profesores, no habían buenos comentarios y no habían ni siquiera buenas metodologías para realizar un masco logo. ¿Por qué? Porque las personas que lo estaban impartiendo, estaban explicando, simplemente en su vida quizás habían hecho dos logos ilustrados y paré de contar. Es decir, yo me estaba dejando, digamos, meter información de personas que yo no tenía claro, que esas personas, perdón, no tenían claro cómo era realizar un masco logo. Ahora, en el primero que hice, el tiempo de ejecución, ya les comentaba que yo no conocía bastante pues del medio, el tiempo de ejecución fueron unos 3 4 días. Obviamente, yo les estoy diciendo, yo no empecé nada preparado, yo empecé con una hoja de papel literal y un lápiz en el cual yo dije, yo creo que si esto es ilustrado, primero toca hacer un boceto. Claramente ahí no me equivocaba y lo que yo veía, o mi referente un poco, también era la persona que yo creía no le quedaban tan bien esos mascos logos. Es decir, la persona en la que yo me estaba inspirando y la persona en la que yo estaba guiándome, era la persona que, bajo también mi criterio, no estaba realizando muy buenos logos. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente me estrellé de forma directa en una pared en la que, de cierto modo, mi ego de creer que yo lo iba a hacer mucho mejor, pues me aplastó. ¿Por qué? Porque yo obviamente no conocía este tipo de logos, no sabía cómo hacerlos y sí me dediqué de pronto a hacer una investigación muy rápida, pero realmente no fue tan, por decirlo así, fructífera como yo hubiera querido. Entonces, estos fueron como los segundos que ya hice. Obviamente, pues entre medias también hay otros que no puse en este ejemplo.
Y lo que yo sí hice y que considero que no fue un error sino un acierto es entender que nadie me iba a comprar a mí sin que yo tuviera algo que mostrar. Es decir, si yo me ponía en el grupo a decir yo también hago logos, lo primero que me decían las personas era muestra los logos que has hecho. Obviamente yo decía yo no he hecho logos, pero lo sé hacer. ¿Por qué? Porque en mi mente todavía estaba el ser tan ingenuo de creer que porque estaba estudiando diseño ya sabía hacer cualquier tipo de logo y no fue así. Entonces lo primero que hice al ver que toda la gente claramente me estaba rechazando era crear un portafolio en el que yo mostrara unos de 10 a 15 trabajos, pues para que la gente pudiera ver cómo yo hacía esos trabajos. Ahora, digamos, otro acierto, otro tip que yo pude encontrar en el camino fue entrar a Behance y crear un portafolio en el cual en una sola carpeta estuvieran todos los trabajos que yo estaba exponiendo. ¿Para qué? Porque yo cuando me contactaba con alguien por Facebook que no sé, que vio la publicación y le gustaría ver cómo yo diseñaba, le mandaba ese link. ¿Qué hacía con ese link? Era la final la llave que yo siempre mandaba a todas las personas. Siempre que había alguien que quería un trabajo, yo le mandaba ese link. Siempre que había alguien que quería saber cómo yo había hecho pues un proyecto y de pronto confiar en mí, él le mandaba ese link y así poco a poco ese link fue el que primero me dio más vistas en el proyecto de Behance. Eso que hizo que pasara a ser un usuario X en una plataforma como Behance a ser alguien que ya empieza a contar con vistas en su perfil. ¿Por qué digo lo de las vistas? Mucha gente también se inclina o su acción de compra se inclina en qué tan conocida es la persona o qué tantas personas han visto su contenido. Esto se traduce ya sea en seguidores o en el caso de Behance se traducía básicamente por decirlo así, en las vistas de perfil que tenía en ese momento. Entonces, ya cuando yo había realizado el portafolio, bueno, antes de eso, lo olvidé mencionarlo, lo que yo hacía básicamente era, de cierta manera, regalar unos logos para yo poder tener en el portafolio. ¿Por qué? Porque si yo decía necesito vender logos y yo los ponía a la venta, pues llegaba alguien y al no ver ningún trabajo, pues claramente no me iba a contratar. Entonces, una estrategia que aquí es otro tip que les estoy dando es tener un portafolio en el que ustedes puedan mostrarlo. Es decir, yo en su momento lo que me dediqué a hacer fueron logos gratuitos. Obviamente yo supe que iba a ser unos de 10 a 15 logos. Ahora, en mi parte, por decirlo así, humana, me gusta de pronto contar esta anécdota y es que yo no regalaba logos a cualquier persona, sino también era de una forma estratégica. De cierta manera lo que yo hacía era entregar estos logos ya sea a creadores de contenido que yo estaba siguiendo en ese momento o equipos que en su momento fueran un poco más grandes, que necesitaran quizás un cambio, que tuvieran logos robados. ¿Por qué? Porque de cierta manera, así yo no los hiciera de la manera correcta, eran logos que eran pues originales. En su momento yo los dibujaba y buscaba la forma de cómo encajar todos los elementos pues para que sea algo más original. Me dediqué entonces a vender a regalar unos 15 logos. ¿Para qué? Para poder tener ese portafolio y poder mostrar pues cuál era mi talento de cierta manera. Hay un error con esto y también hay una ventaja con esto. El error fue que me empecé a hacer clientes o bueno, conocidos por trabajar gratis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya llegaba, ya cuando yo ya no quería pues dar los logos gratis, ¿por qué? Porque ya tenía un portafolio, me encontraba con gente diciendo como quiero un logo gratis porque vi que tú hacías logos gratis, entonces yo también lo quiero y pues claramente eso fue pues de cierta manera un error para mí. ¿Por qué? Porque ya tenía la etiqueta de que yo hacía los logos gratis. La ventaja cuál fue que obviamente primero pude ayudar a personas que lo necesitaban, que considero que en su momento es más importante que cualquier otra cosa, y segundo, mi trabajo ya estaba rondando por ahí. De cierta manera digo regalar entre muchas comillas,
¿Por qué? Porque mi trabajo, al estar en una página en la que constantemente ponían el logo y ponían quizás, no sé, quiero 5 personas para jugar en mi equipo, pues ese logo de cierta manera ya lo iban recordando. Las personas que veían pues ese trabajo de cierta manera le preguntaban pues a los dueños y decían que quién les hizo el logo. Entonces ahí ya llegaba mi nombre y me fui haciendo, digamos, por decirlo así, un puesto en lo que era esa comunidad. Bueno, otro error de pronto que yo considero que hice es que durante mucho tiempo me quedé en esa zona de confort en la que yo hacía un logo y quizás ya después llegaba otra persona y yo hacía otro logo y ya y me dedicaba era a acumularlos, pero dejé de instruirme. En su momento claramente fue un error porque pues de cierta manera no estaba encontrando nuevas técnicas, nuevas estrategias para poder diseñar pues un logo correctamente pues bien ejecutado, sino que lo que pasaba era que yo pues me dedicaba pues a acumular trabajos y no a ser crítico conmigo mismo. Pues eso por otra parte. Aquí claramente en estos trabajos lo que se muestra es un desligue total de lo que es una unión de partes que harían que la gente reconociera estos trabajos de la misma persona. Es decir, si uno ve este trabajo y ve este otro y ve este otro por separado, quizás no hay una línea clara de por qué de la gente que diga este es de J Design, este es de, no sé, de Pablito. Entonces ese siento que es otro problema. Y ahí va, digamos, como otro tip más que les doy, y es que se empiecen a hacer un nombre. Es decir, que empiecen a firmar las cosas con su nombre. No se lo tomen tan literal a ponerle una marca de agua encima, sino simplemente entender cómo es de cierta manera mi estilo y cómo yo estoy manejando pues los elementos para darle coherencia a todos los trabajos que voy realizando. ¿Por qué? Porque a la final pues sí, esto es un trabajo identitario para pues para alguna marca, pero de cierta manera a nosotros o pues a mí me contratan es por el estilo que yo manejo, que es muy diferente a compañeros míos que yo tengo. Compañeros tienen otro estilo, utilizan, no sé, otras posiciones, otros colores, otros textos, otra forma de presentarlo. Y a la final, más que el ejecutar el logo, la gente entra a mi perfil es por la forma en la que le gusta, en la que yo presento y realizo los logotipos. Eh, Les voy a hablar primeramente, sin salirnos de este tema, en los ejemplos que les estoy dando y voy a enumerar una serie de errores en los cuales yo considero que están pues, los principales, eh, por decirlo así, las principales paredes para que la gente no avance en lo que es el desarrollo pues, de logos. Lo primero es la estructura. Para los que entraron ahorita tarde, les mostraba a los demás que este logo yo lo realicé en su momento, ni siquiera existía J Design, si se pueden dar cuenta es una marca de agua totalmente genérica, no tiene ningún sentido. Y lo único que yo hacía era una plantilla, es decir, mi fondo siempre era más o menos de similar, en la que estaba el logo atrás grande y enfrente pues estaba el logo principal. ¿Cuáles son los primeros errores que yo veo acá? Voy a empezar por el de estructura. En el de estructura claramente hay un desligue total de lo que es el equilibrio de un trabajo. Voy a poner acá esto. Hay varias formas de estructura. Las estructuras básicas pues claramente en diseño son las figuras geométricas y hay unas que generan pues de cierta manera mucha inestabilidad o pues depende de cómo uno lo use, generan pues ya más coherencia con lo que estamos pues buscando. La primera pues es el cuadrado claramente, la segunda pues es un rectángulo, la tercera obviamente pues va a ser un triángulo. Y la cuarta que les decía que es un poco, dependiendo de uno cómo lo use, es el círculo. Ahora, con estas figuras geométricas, lo que nosotros debemos entender es que nuestro trabajo debe encajar a la perfección en esta figura geométrica. Es decir,
vamos a ir poniendo en un ejemplo lo que serían pues cada una de las figuras y les voy a explicar por qué no funciona. En primera medida, en este trabajo está totalmente descentrado los pesos visuales y pues los elementos hacia una diagonal que yo no estoy teniendo en cuenta. Es decir, en este cuadrado los elementos deberían pues estar relacionados en lo que es el área del cuadrado. No quiere decir que si yo me salgo un poco de ese cuadrado ya estoy en un error, no, sino que visualmente los elementos deberían pertenecer a lo que es el cuadrado. En este caso se están dando cuenta que el elemento o toda la serie de elementos principales están ocurriendo pues en la esquina inferior izquierda. Entonces ya nos dimos cuenta que no funciona el cuadrado pues para este ejemplo. El rectángulo, sin ir muy lejos, le está pasando lo mismo. Si yo quisiera encuadrar esto en un rectángulo, también hay una serie de elementos que están en otra, por decirlo así, en otro peso visual, que es lo mismo hacia la izquierda. El triángulo, en este caso, creeríamos que es la opción más viable. ¿Por qué? Porque el texto encaja a la perfección y arriba hay un elemento que pues está, por decirlo así, relacionando con lo que es el texto. El texto y la cola entran a la perfección, pero aquí claramente está desnivelado los pesos visuales hacia la izquierda, es decir, el triángulo tampoco nos está sirviendo. Y claramente pues para este ejemplo no nos está sirviendo tampoco lo que es la estructura. ¿Por qué? Entonces nos estamos dando cuenta que claramente en este Mascot logo, uno de los errores que tuve, ya les voy a mostrar más errores que tuve, es la estructura. Les voy a mostrar ahora los logos, digamos, más, no sé, recientes que quizás he hecho en estos meses. Y es una serie de trabajos que yo de cierta manera los estoy ligando ya sea por formas, por colores o por sencillamente el grosor de trazo que estoy manejando. En todos los trabajos traté de buscar algo un poquito más distinto, es decir, no son todos logos frontales, sino que traté de buscar elementos para que vean que no simplemente haciendo, no sé, calaveras se va a encontrar un estilo. Aquí nos podemos dar cuenta que sí funcionan los círculos, pero pues entendiendo lo que es la proporción de esa figura y cómo nosotros vamos a manejar las cosas en ese círculo. Ahora, otro de los errores que tuve acá es la cantidad de efectos. Si se dan cuenta, en el fondo hay un efecto, aquí en la serpiente hay demasiados efectos, es decir, hay muchos que colores, sombras, brillos. En el texto hay otro efecto más, las líneas pues son un poco más distintas. Aquí no encontramos de cierta manera una coherencia con un grosor verde, porque aquí en la cola ya no está ese grosor. Entonces intenté hacer de cierta manera una unión por medio del trazo, pero tampoco lo logré. Les voy a mostrar nuevamente los que hice mal en su momento. Claramente pues la cantidad de efectos que tiene es nuevamente muchos tonos en el identificador, y aparte de eso pues muchos elementos que obviamente no iban a servir porque generan ruido a lo que es un desarrollo limpio de un identificador. En este claramente se repite el mismo patrón, tiene muchos efectos. El camaleón, o bueno, el intento de camaleón, lo que tiene son brillos, sombras, no me acuerdo si aquí atrás hay un degradado. El texto también tiene otro color, tiene otros efectos que yo buscaba y creía que metiéndole más de esos efectos iba a ver más llamativo el logo. En este ni hablar, claramente las plumas y de manera de ilustración se ven bastante bien, es decir, hay un degradado que tiene coherencia. ¿Por qué? Porque va de los tonos cianes a los magenta, pero en cuestión de identificador visual claramente no me sirve. Aquí hay muchos tonos, hay miles de tonos, y lo que yo hacía claramente era tratar de llenar todo el espacio que había con detalles y elementos.
En este logo también lo mismo, y aquí nos podríamos quedar pues realmente mostrando ese error. En este obviamente ni se diga, cuando aquí a veces solía usar un degradado, en este no sé por qué se me dio por usar otro degradado más y añadiéndole una textura de dorado y creyendo que en las letras también se vería chévere meterle degradado, pero pues claramente ese es un error que pues no estaba teniendo en cuenta. Entonces, la cantidad de efectos que yo tengo en un identificador es directamente proporcional a qué tan mal se va a percibir. ¿Por qué? Porque después la reproductibilidad de ese trabajo no va a ser tan alta. La gente que tenga ese trabajo se va a encontrar con errores, ya sea en su ejecución en una prenda o quizás en tamaños pequeños. Entonces, los efectos realmente son más negativos y contraproducentes a lo que pues, uno esperaría que fueran, ¿no? Otro error claro que tuve, que para que lo estén anotando, es el grosor de las líneas, es decir, la coherencia entre las líneas. Yo me estaba guiando por tutoriales de YouTube que mostraban un desarrollo de un mascot logo de forma ilustrativa. Les he comentado al principio que un logo ilustrado no es lo mismo a una ilustración. Yo de cierta manera aquí lo que estaba haciendo era una ilustración con un texto. Un logo ilustrado pues claramente es lo que les estoy mostrando de estos elementos. Yo que buscaba en esto, crear muchos detalles relacionados a la realidad. Es decir, si la serpiente tenía, pues en mi referente tenía aquí unas líneas y tenía, pues en la parte del torso tenía pues otras líneas divisorias, la cobra atrás tenía pues otros elementos, yo trataba de todo meterlo en el mascot logo. Claramente pues esto es un problema gigante en el sentido de que yo estaba pretendiendo que en un logo debo meter toda la cantidad de detalles posibles, es decir, metía todas las líneas, metía todas las sombras, donde no había una sombra me la inventaba porque obviamente yo creía que entre más sombras, más realista, de cierta manera pues no tenía coherencia con esos elementos y lo que yo caí fue en el error de no entender la importancia y que creo que este es uno de los puntos pues, más importantes de la realización de mascot logos es el grosor de la línea, la coherencia de la línea con todo lo demás. Aquí no se nota tanto, pero si nos vamos a este de acá, que considero que es el que tiene más errores, la coherencia de la línea es nula. Es decir, yo tengo un grosor de un trazo bastante, digamos, prominente, pero el grosor del personaje, que se supone que es de igual importancia, el logo, pues el dibujo que las letras, no lo estaba teniendo en cuenta. Aquí inclusive hay puntos donde ni siquiera hay una línea. Es decir, no tenía coherencia de línea alguna. ¿Por qué? Porque yo lo que hacía, que eso pues ya lo veremos más adelante, era usar un pincel en el que yo lo que trataba era de darle por medio de ese pincel el color y el efecto. Es decir, lo que yo hacía era algo así. Algo, digamos, con esto, utilizando pues estos elementos, estos pinceles predeterminados de Illustrator. Y yo lo que buscaba era darle ese tono como para que fuera una ilustración. Hay muchos errores con esto y lo que quiero que entiendan es la importancia de la coherencia de las líneas. En este, por ejemplo, voy a ir intercalando para que se pueda ver. Las líneas son totalmente coherentes. Es decir, lo que se busca en este punto, digamos, para hacer un mascot logo un poco más, pues, digamos, profesional, un poco más centrado a lo que es el estándar de lo que se requiere para empezar, digamos, a estar más posicionado en un diseñador pues de alto nivel o un diseñador con más experiencia, es entender la importancia de la línea. Aquí nos damos cuenta que a pesar de que esta línea es el contorno, claramente pues aquí estoy mostrando mi estilo es bastante de usar unas líneas gruesas, un contorno grueso, independientemente a eso, así tenga un estilo grueso, la coherencia está. ¿Por qué? Porque esta línea es igual de gruesa que digamos esta parte del bigote o si nos vamos a este otro trabajo,
esta línea de cierta manera es igual de gruesa a los demás elementos que hay pues en su momento. Yo aquí lo que quería era darle predominancia pues, a lo que es el Pegaso, en este caso es un caballo, y lo que quería era que este tuviera una ligera línea un poco más gruesa que las alas que están detrás en un segundo plano. Claramente esto es de cierta manera muy ligado pues, a cómo lo quieras manejar, pero pues no se puede hacer lo que yo pues hacía en estos trabajos, de que hay líneas extremadamente delgadas y ya hay otras un poco más gruesas. O sea, llegar a esa distancia a esa diferencia entre líneas fue lo que claramente yo lo entendí después. Aquí en este trabajo se puede ver claramente lo que les estoy diciendo. Casi que hay un solo pincel en el que uno va desarrollando pues este trabajo y uno va pues haciendo toda la línea. Yo como entendí que tenía que hacer la línea así, cuando dejé de usar los pinceles y engrosarlos de esta manera. Es decir, cuando yo dejé de usar estos pinceles y si quería engrosarlo le hacía esto, fue cuando yo entendí que tenía que hacer, digamos, una coherencia de línea. ¿Por qué? Porque ahora lo que yo hacía era dibujar absolutamente cada trazo para componer yo la línea. Es decir, yo no hacía la línea y después le añadía grosor, sino que yo hacía el borde exterior, después el borde interior, y eso pues visualmente ya me compone la línea. Vamos hasta el momento con unos 3 errores. La otra claramente son pues por decirlo así, los colores que estoy utilizando. No entendía que muchas veces los logotipos tienen salida a lo que es el mundo pues físico, es decir, el mundo real. Entonces yo lo que hacía era poner colores extremadamente saturados, inclusive pues ponía lo que les mostraba, gradientes, degradados en los trabajos, en lo que claramente pues había de pronto una coherencia entre colores. Aquí trataba de hacer algo más complementario, pero igualmente no entendía la importancia del color principal, el color de énfasis. Es decir, en los trabajos de identificación visual, inclusive en las marcas, lo que se busca es representar la personalidad pues, de la marca. Esta personalidad se da por medio, aparte de la comunicación, del branding que se esté manejando, se da por el color. Muchas marcas tienen logos, tienen colores patentados de cierta manera, en las que otra marca de ese mismo contexto no podría utilizar un logo similar con ese color. Entonces, lo que yo entendí tiempo después es que hay un color principal que es el que le da el énfasis al identificador. Es decir, en este color no necesariamente el color principal es el beige, como está acá. En esta marca el color principal es el rojo, pero yo buscando, digamos, elementos que me contrarresten ese rojo, buscaba el color, pues, digamos, un poco más crema, menos saturado, para poderle dar este juego que, pues, no les he podido mostrar, pero, pues, esto se relaciona en el desarrollo pues, de las camisetas, de la bandera, de todos los demás elementos. En este caso, creo que no hay pierde para saber cuál es el tono principal de esta marca de Asax. Es el tono pues verdoso, este neón casi. En este trabajo claramente el logo, el color principal es el amarillo, en este el verde, en este también hay una cierta predominancia de dos tonos que quería el cliente, es el azul y el amarillo, pero pues el principal en el que va mucha de su comunicación es el amarillo, y aquí nuevamente pues es como el beige con tonos en azul. Lo que ustedes deben entender es que el logo, bueno, el identificador visual es una extensión del trabajo de la marca. Es decir, por medio de estos logos yo ya puedo entender cómo se va a comportar la marca, en la que yo tengo un elemento en cuanto visualmente. Estas son quizás las proporciones que yo estoy manejando en esta marca. Es decir, si yo hago después pues digamos un análisis de cómo sería la comunicación de esta marca, claramente sería estos porcentajes. Entonces, ¿esto cómo se puede traducir? Básicamente los textos quizás irán con esta proporción de tamaño
o de cantidad, y si hay elementos que resalten ese texto o hay elementos como fechas o algo así, digamos, en una comunicación de redes, se está viendo reflejado en esto. Entonces vean que de cierta manera lo que yo estoy buscando con los colores en un logotipo, en un Mascot logo, es que sea coherente a la comunicación de marca que yo estoy trabajando. Claramente pues acá se ve la proporción que yo estoy estableciendo y asimismo la estableceré con todo lo demás. Ahora, otro error que tuve es querer hacer todas las posiciones que el cliente me pedía. Un momentico, voy a tomar agua. Es decir, eh, normalmente me llegaban clientes que me decían, quiero una, no sé, un caballero con una espada, pero que a su vez esté, no sé, cabalgando y que esté mirando el horizonte. Entonces, en sus inicios, yo decía, listo, vamos a hacerle. ¿Qué es lo que pasa? Les contaba que un logo, un identificador visual de este estilo, no está contando un cuento de hadas, no cuenta toda una historia de leyenda porque para eso están las ilustraciones. Lo que queremos acá es dar un elemento representativo a la marca, que en este caso es la mascota, pero más allá de eso, la idea es no meter muchas cosas. Aquí lo que quisieron, digamos, los chicos de este logo, me acuerdo mucho, era representar a digamos, un compañero de ellos que había fallecido. Y aparte de eso, pues la cobra tiene un poco, ¿no?, de significados. También querían que el equipo fuera muy agresivo, entonces que la cobra estuviera más o menos en posición de ataque, pero que también sacara la lengua. A esto también que estuviera de tres cuartos. También que la cola y todo el cuerpo de la serpiente, de la cobra, se enredara en el nombre. ¿Esto en qué se tradujo? En mi incapacidad humana de unir todos esos elementos y ponerlos en juego. ¿Por qué? Porque claramente yo intentaba en esta parte, digamos, representar pues el conocido de ellos que había fallecido, intentaba representar en las letras de pronto la grandeza del equipo, por eso está este efecto de bomba ensanchando eso, intentaba representar la posición, intentaba representar todo, y fue ahí donde caí en el error de querer meter todo en el logo. Entonces, este es otro error. ¿Por qué? Porque los identificadores visuales a la final es algo que se usa es para generar recordación. Si tú le pones a una persona este logo, lo va a olvidar seguramente a las 2 horas o inclusive a los minutos de habérselo presentado. ¿Por qué? Porque no es pregnante. La pregnancia en el diseño es de las cosas más importantes que se buscan porque es realmente lo que está buscando el diseñador para una marca. Tú quieres que una marca se recuerde, no quieres que una marca pase desapercibida y no recuerdes ni cuál era el elemento, ni cuál era el mensaje. Por eso, eh, digamos, una de las cosas que fui entendiendo que fui realizando cuando entendí este elemento, fue empezar a sintetizar los elementos. Sintetizar los elementos no es más que quitar todo lo que no está aportando en la comunicación del diseño. Este logo claramente es mucho más ilustrado, pero pues tiene su, digamos, tiene su justificación detrás, y todos los que están acá tienen su justificación detrás. Lo que se busca entonces es que este logo, ya les decía, generara pregnancia. Entonces yo empecé a sintetizar. Voy a poner aquí esto. Voy a poner de ejemplo estos dos trabajos en los que se puede ver mucho más fácil lo que es la sintetización de los elementos. Yo lo que buscaba en este de la izquierda, que si se lo han preguntado es un camaleón, lo que buscaba claramente era dar todas las texturas del camaleón, es decir, mostrar todos los detalles, mostrar todas las líneas, todos los elementos de expresión, y estaba en el error de nuevamente creer que era una ilustración. Cuando yo empecé a hacer los logos de esta manera, obviamente pues no fue de un día para otro, sino fue entendiendo, viendo referentes, ya tenía claro obviamente la estructura, ya tenía clara que no tenía que usar tantos efectos y ya tenía clara la coherencia de las líneas. Entonces cuando pasé a la posición y pues a los, digamos, a los detalles, entendí que menos era más.
Es decir, que entre menos cosas yo pusiera, se entendería más el diseño y era mucho más pregnante, que eso es al final lo que yo estaba buscando. Que uno, ¿cómo sabe hasta qué punto quitar las cosas? Cuando tú ya lo que quites ya no te da la representación de lo que quieres buscar. Es decir, si yo aquí le quito quizás estas manchas a esta hiena o le quito esta cresta pues de atrás, quizás ahí ya no se va a entender como una hiena y ahí ya estoy en el error. Entonces uno sabe qué tanto hay que quitar es cuando uno ese elemento que va a quitar o que va a prescindir de él le está aportando demasiado a la comunicación. Si yo le quito, digamos, esta nariz y le pongo otro tipo de nariz, seguramente ese elemento no lo puedo sintetizar porque ya no se puede. Si yo sintetizo esta línea y no la hago así, digamos, con puntas, seguramente no se va a ver como una cresta y ahí ya no puedo sintetizar más. Ahora, yo sí pude sintetizar en todos estos elementos. ¿Por qué? Porque es que a mí no me está aportando nada todos estos detalles que aparte me acuerdo que me demoré horas y horas poniendo cada puntico. Lo que uno busca entonces en estos elementos es sintetizar. Aquí perfectamente pude haber quitado todas estas líneas de los ojos, pude haber quitado pues todo lo demás y pude haber quitado pues muchos elementos y detalles que están ahí. Ahora, parte de mi estilo o parte del estilo que ustedes van a encontrar es totalmente relacionado a sus limitaciones. Alguna vez escuché y que me parece bastante cierto, es el estilo de uno marca las limitaciones que uno tiene. Esto como lo podemos pues evidenciar es de cierta manera en mi estilo. Voy a poner acá mi perfil para que se pueda ver un poco y les voy a ir mostrando pues con trabajos que yo he realizado un poco el estilo que yo manejo. Bueno, este es mi perfil. Si ustedes se ponen, digamos, a analizar todos estos logos que yo he realizado, claramente el 70% de los logos que hay son frontales y tienen simetría espejo. Es decir, que yo dibujo solo un lado y el lado contrario se refleja. Esto no es claramente por pereza, esto no es por cobrar más y hacer solo eso, sino se define es a mi limitación de hacer otras posiciones. Es decir, yo me casé más que nada con un estilo frontal simétrico. ¿Por qué? Porque me di cuenta que se me dificultaba bastante y a día de hoy todavía se me dificulta hacer elementos o hacer trabajos que estén en posiciones más complejas. En tres cuartos casi no los realizo, pero igual es entender que mis limitaciones están en cuanto a mis capacidades. Esto es lo que define básicamente mi estilo. Muchos pueden decir que mi estilo pues es frontal y ya, pero realmente es hasta donde yo pude llegar. Ahora, ¿yo qué hice? No me quedé solo en hacerlo frontal, sino empezar a ver cómo se podía potenciar una marca. Es decir, qué elementos podía hacer adicional, si podía hacer, pues, digamos, wallpapers, podía hacer pósters para digamos, esta marca y no me quedé solo haciendo una versión de logo. Entendí la potencia de las versiones de logo y cómo estas actúan, pues, en la comunicación de la marca. Un ejemplo claro, pues, ese es esto. Entonces, errores básicos que tuve es la posición de los elementos en los que ahora yo ya lo categorizo en tres grupos. O lo hago frontal, o lo hago lateral, o lo hago tres cuartos. Aquí afortunadamente tenemos los tres. Aquí hay dos laterales, tres laterales, dos frontales y hay uno tres cuartos. A petición del cliente, lo quiso hacer mucho más ilustrado de como yo los manejo normalmente, con mucho más detalle, pero igualmente no caí en el error de hacer cada línea, cada punto, cada elemento pues digamos en este caso de esta liebre, sino que por medio de la sombra yo le fui dando pues estos detalles. Entonces, ese error sí considero que es de los más importantes. ¿Por qué? Porque la posición no siempre es la mejor. Entonces, si bien pueden llegar clientes con ideas muy locas, yo no puedo caer en algo que yo no sé hacer. Por eso, pues, lastimosamente o pues menos mal, perdí muchos clientes, pero a raíz de eso, pues no entregaba trabajos malos a lo que es mi limitación. Yo entiendo que al principio puede ser difícil, ¿por qué? Por lo que uno busca
uno busca vender todo, uno busca tener más y más dinero, y lo que uno busca realmente es contrario a lo que uno puede y debe hacer. Es decir, si ustedes se centran en hacer demasiados logos y hacer muchos y muchos trabajos y porque va a ser más dinero, no se relaciona directamente a lo que uno quiere. Aquí Main, un saludo, también pone estabilidad, es básicamente relacionado a eso. Yo en su momento me convertí en una máquina de hacer logos, no por la calidad, sino por la cantidad. Entonces yo cualquier logo que me llegaba o trabajo, yo lo hacía. Al principio no les digo que no hagan esto porque claramente yo lo hice y me funcionó. Yo cobraba muy barato. Les contaba al principio de la clase que yo al principio regalaba los trabajos pues para tener un portafolio, pero después fui cobrando un poco más caro, pero igualmente era extremadamente barato. ¿Cuál fue, digamos, el error de esto? Que durante mucho tiempo pues de pronto me quedé en una zona en la que estaba trabajando mucho. Aparte pues les comento, en esa época obviamente estaba en la universidad, había muchos trabajos y yo me saturaba mucho de trabajos y lo que hacía era a la final sí tenía unos 5 o 6 trabajos, pero la calidad no se estaba viendo reflejada. ¿Por qué? Porque yo no le estaba dedicando el tiempo a cada uno porque era físicamente imposible. Entonces al recibir muchos trabajos fue un error. Cosas buenas de lo que yo hice, digamos, de haber cobrado barato y de hacer bastantes logos. La primera es la práctica, sin duda alguna. Eh, Cada vez que hacía un logo ya iba entendiendo cómo solucionar mejor algunas cosas, cómo hacer mejor otras. Y la práctica al hacer tantos logos me aumentó bastante. Ahora, no fue de pronto práctica tan buena. ¿Por qué? Porque, no sé, me di cuenta de que necesitaba mejorar un poco los logos después del número 100. O sea, no tenía claro que estaba mejorando, pero indudablemente todo eso iba mejorando. Y el otro punto de oro que considero que fue el haber cobrado así de barato, obviamente en inicios, es entender cómo se cobra y cuánto se cobra. Yo al principio les voy a mostrar acá. eh, Al principio yo entregaba esto, es decir, trabajos, el trabajo en diferentes fondos, en diferentes tamaños y colores y un PNG. Esto era todo lo que yo hacía, o sea, este intento de león, claramente pues ya vimos con todos los errores que es lo que tiene. Simplemente lo ponía en un canvas en el que era un color de fondo y mi logo. Obviamente mi logo totalmente desastroso, pero lo que yo hacía era solo entregar esto y ya. Cuando empecé, digamos, a entender el valor de lo que yo estaba haciendo y por qué yo hacía las cosas y cómo lo presentaba, fue que empecé a subir un poco más los precios y fue progresivo. Yo me acuerdo que en su momento, al principio, yo cobraba creo que $8, no me acuerdo, que aquí en Colombia, no me acuerdo la cantidad de dólares exacto, pero me acuerdo que aquí en Colombia era 50.000 pesos, lo que a día de hoy son unos $13 más o menos, 12. Entonces yo empecé con ese valor, para mí estaba bien porque claro, era una persona, era un estudiante que obviamente vivía en casa de mi mamá, era un estudiante que pues no tenía ningún otro gasto, pues a mí obviamente me daban para la comida en la universidad y todo, entonces para mí en su momento estuvo bien. ¿Por qué? Porque si yo hacía dos logos ya tenía el dinero que seguramente me daban en el mes, a mí como estudiante. Entonces por eso en su momento no le vi sacrificio, pero fue cuando empecé a entender de que no podía hacer tantos logos y pretender que todos tuvieran la calidad que quiero, en el que yo subí los precios y empecé a rechazar trabajos que no estaban en ese precio. Claramente, les digo, me dolió bastante. ¿Por qué? Porque lo mismo, pasaba de no tener nada a que cualquier persona me pagara por hacer, no sé, un logo, pero yo ya empecé a poner, digamos, más primordial lo que es pues mi estabilidad tanto emocional como el manejo del tiempo, como pues, también mi estabilidad mental, en la que yo decía, prefiero tener más poquitos logos, pero empezar a cobrar un poco más caro. Yo lo que hacía eh, claramente era, perdón, yo lo que hacía claramente era subir de a poquito. Entonces, si yo cobraba $15, después
Cuando le subía, empezaba a cobrar, no sé, $25 o 30. Estamos hablando que pues no es mucha la diferencia, pero $30 ya es prácticamente el doble de lo que yo estaba pues trabajando, ¿no? Bueno, las preguntas yo creo que las interrumpo al final, como para que queden todos. La última media hora que tenemos va a ser de preguntas, para que pues, si quieren las vayan anotando, ya va por ahí una. Bueno, entonces yo lo que hacía era empezar a cobrar más, pero paulatinamente. Hubo quizás una o dos veces que me acuerdo que me replanteé las cosas que yo quería hacer y mi precio subió de, no sé, de unos 20 30 dólares a unos 80 y ya claramente pues ahorita inclusive 300. O sea, lo que yo busco entonces ahora es más calidad y empezar a trabajar con otro tipo de clientes. Ahora, para mí esto no es una regla, es decir, no quiere decir que yo ya no vuelva a regalar trabajos o no vuelva a hacer esto, porque realmente yo no lo veo como un regalo de mi trabajo ni una pérdida, sino de cierta manera es una inversión. Yo entiendo que hay gente que igualmente lo necesita, hay gente que igual le gustaría tener un trabajo mío y por eso de cierta manera hago las dinámicas. Mis dinámicas no son para regalar trabajos y de menospreciar mi trabajo, sino simplemente son para que se pueda, más gente pueda tener acceso a mi trabajo. Bueno, otro error, ya terminando la parte de los errores, era sobre llenar de detalles. Les comentaba en este que quería que todo estuviera pues en el logo, que la parte de la cinta de luto también estuviera en el logo, y sin ir muy lejos, en muchos otros trabajos lo que hacía era llenar de detalles, no solo pues en el personaje, sino alrededor. Es decir, yo llenaba mucho de detalles, yo llenaba de contornos, pues digamos, de bordes que eran totalmente innecesarios y pues no estaban aportando nada. Entonces, lo que quiero que entiendan también acá es que entre menos ustedes cosas le pongan al trabajo, más, digamos, interesante se va a volver porque lo que tú estás transmitiendo va a ser mucho más pregnante. Ahora, eh, uno de las, digamos, en su momento cuando la cabeza me estalló, fue cuando yo entendí, y a través de la universidad claramente, que copiar no estaba mal. Es decir, un profesor en su época, en un día, me acuerdo tanto que me dejó marcado, nos dijo en clase que la idea de ser un diseñador era copiar las cosas, pero copiarlas también que la gente no sepa que es una copia. Es decir, les voy a traducir cómo es esto de la copia, porque no es tan literal de que cojan un trabajo y lo copien y ya. La copia más que nada es digamos, el referente directo que uno tiene al aprendizaje. Sin ir muy lejos, cuando uno es bebé, uno trata de copiar cómo son las actitudes que tienen los papás. Los papás por medio no sé, de imitación o de ciertas cosas van enseñando pues al infante cómo podría ser el desarrollo en ciertos momentos. Entonces, claramente en ese momento uno no se podía comunicar con un lenguaje, uno no entendía un lenguaje, pero fueron los elementos que uno copiaba y que uno realmente lo hacían aprender. Por eso que los niños a veces salen con oculencias o salen pues con digamos, ocurrencias que copiaron de los papás, ya sea algún gesto o alguna forma de decir las cosas, y es por medio de la copia. La copia realmente se está tergiversando al plagio, que es totalmente distinto, que en el plagio claramente tú te estás haciendo pasar por otra persona y estás robando un trabajo. Entonces, en este caso, lo que se busca es copiar. Y les voy a poner un ejemplo directo de lo que es esto que les estoy diciendo. Esto que les voy a mostrar es uno de los trabajos que más me gusta hasta el momento. Es este de acá. Este trabajo, desde apenas lo recibí, con pues el brief más o menos que fue medio charlado, ya supe cuáles eran los estilos que yo quería trabajar. ¿A qué me refiero con la copia? Ustedes, que este es otro tip que les doy, siempre o sí o sí tienen que hacer un referente, un cuadro de referentes que se traduce en un mood board, en el que ustedes puedan obtener todas las ideas que van a resurgir en su diseño.
Esto no es plagio, claramente, esto es una inspiración. ¿Por qué? Porque es que en este mundo realmente todo ya está creado. ¿Por qué? Porque realmente lo que hay en internet y lo que uno ve es una copia de la copia de la copia. Esto no quiere decir que no sea original, sino simplemente es entender de que si alguien ya lo hizo y funciona, es por algo. ¿A qué me refiero con esto? Que un ejemplo, si alguien ya hizo que el texto estuviera centrado en este, digamos, en este contorno blanco, pues yo no tiene sentido que yo me ponga de creativo a poner el texto sobre esta línea, casi pegando a esta parte de acá. O sea, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque simplemente no se trata de yo quiero ser original y quiero poner mi originalidad en esto, sino simplemente hay cosas que funcionan. Una de ellas es poner el texto centrado en este elemento. Eh, entonces, el elemento de la copia tiene que usarlo claramente con, pues no con sabiduría, pero sí con coherencia de entender de que ustedes están viendo muchos trabajos, es para inspirarse y para lograr tener pues una relación pues con el trabajo que están realizando. ¿Cuál es el problema cuando ustedes están, eh, digamos, inspirándose más de la cuenta en lo que es un trabajo único? Es decir, cuando ya se convierte más en plagio, es cuando yo ese mismo trabajo lo tengo y es casi idéntico a otro trabajo. Lo que yo busco y lo que les estoy explicando de la copia es que el proyecto que ustedes realicen sea como un embudo de toda la copia que hicieron. Eh, Exacto, aquí vi y me gusta este texto, es que un profesor le dijo una vez a Maín, los diseñadores están hechos para mejorar lo que ya está hecho. Y es totalmente cierto, a la final lo que uno busca con estos trabajos es mejorar algo que quizás alguien ya lo hizo. Exacto, entonces es tener una base y lo que yo busco siempre en mis trabajos y fue realmente ver un cambio de un 200% fue empezar a usar los referentes y los moodboards. Si ustedes pueden ver en este trabajo, a la final está resumido todo el insumo de lo que yo quiero en pues en este logotipo. Voy a ponerlo aquí al lado para decirles puntualmente de dónde de cierta manera copié las cosas para que se den una idea de que no es copiar y ya, sino copiarlo pues bien. Listo. Este trabajo, si lo pueden ver por acá, eh, lo que tiene de referentes está reflejado en todo lo demás. El que estoy señalando con el puntero, es el logo principal, el que ellos ya tenían y fue el que yo, por decirlo así, remastericé y rediseñé pues para llegar a este resultado que les estoy mostrando a la izquierda. Este no estaba mal, claramente hay muchos elementos que están en error. Cuando yo le digo a un cliente que el logo necesita mejorarse o que tiene errores, es los que yo ya había nombrado. Digamos, en este podemos ver fácilmente la cantidad de detalles pequeños que hay, la cantidad de brillos excesivos por todo lado. El más importante y pues el más claro es la coherencia de la línea en la que pues este grosor no es el mismo que en otros lados. Entonces, cuando yo le dije al cliente que su logo necesitaba cambios, claramente él no me entendía, él decía, pero ¿por qué si está bien? Y claramente pues en este momento no estaba bien. Otro importante que pareciera no verse, pero ya requiere más de ojo, es la posición y la estructura, que fue el primer error que vimos. La estructura en este momento está haciendo un triángulo invertido en el que no genera ninguna estabilidad. Entonces yo lo que quiero acá, si se dan cuenta es un poco más circular, un poco más rectangular, en el que yo buscaba esa estabilidad. ¿Qué copié y qué no copié? Claramente digamos, el contraste de tonos. Es decir, me doy cuenta que este beige funciona bien con un tono vibrante, al igual que funciona bien acá. Si se dan cuenta es similar un beige con un tono vibrante, aquí también es un beige con un tono vibrante y en otros trabajos también es un color
beige, digamos, con un tono vibrante que es el amarillo. Y de cierta manera por eso no me casé con estos mismos colores que habían. Segundo, pues, el logo que está encima de la cabeza no lo quería hacer de esta manera. ¿Por qué? Porque aquí el logo está vivo. Perdón, el lobo está vivo en este logo. Se supone que si uno lo tiene en la cabeza, uno lo que quiere hacer es mostrar que de cierta manera está pues ya muerto el animal y lo que se tiene es pues una especie de trofeo en la parte de la cabeza. Entonces, si se dan cuenta, el ojo es muy similar a estos estilos de ojos que yo vi en internet. No es copiado de uno, o sea, no es exactamente el mismo de uno, sino que yo entendí que una forma de representar de pronto eso que yo quería era haciendo el ojo sin una pupila, sino simplemente una mancha. Entonces no lo podemos ver en este primero de acá, en este de acá, en este de acá, en este creo que se ve demasiado claro. Y otra cosa pues es también la nariz. Yo entendí que la nariz se veía mucho más representativa de esta manera. Es decir, yo copié de cierta manera esta nariz que había acá, junto con esta que había por acá y junto a esta que había por acá arriba. Pero si se dan cuenta, lo que les estoy mostrando es una copia inteligente. Yo no estoy recortando y pegando, sino entendí que la forma más idónea para mostrar esa nariz o mostrar ese ojo, alguien ya la había resuelto. Entonces yo no me iba a poner de dármelas de creativo y de gastar tiempo y gastar pues todo, sabiendo que ya hay muchas personas, digamos como esta y esta, que ya han realizado trabajos similares y que ya han dado en el clavo pues con eso. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan con la copia. Claramente la postura en mi cuadro de referentes yo puse pues prácticamente casi todos están de manera horizontal, es decir, todos están mirando hacia un lateral y todo esto lo fui entendiendo claramente con el tiempo. Esto si se dan cuenta, si ya les digo parte por parte de donde elegí cada cosa, si se entiende pues de dónde saqué la inspiración. Voy a poner este al lado del otro porque si se dan cuenta en la parte del colmillo lo hice muy similar a esta sombra y perdón, este brillo a como yo lo había trabajado. Es decir, fue una copia inteligente. Entonces, si se dan cuenta, a la final este trabajo es el embudo de todos los demás trabajos y referentes que yo quería en este elemento. No solo se trata de poner logos, también se trata de entender que hay otros elementos que yo a día de hoy hago, y es que no solamente hago logos, sino también hago un sistema identitario. Por eso pues hay claramente abajo referentes de paletas cromáticas, de no sé, quizás de cómo se maneja el color, de cómo se presenta en una camiseta, porque es más de lo que yo hago. Si ustedes van a hacer un logo, claramente lo que se está buscando entonces es que este logo cumpla pues con el cuadro de referentes que ustedes armaron. Entonces, para dejar eso claro, no tengan miedo a copiar. De hecho, lo que hacemos los diseñadores es copiar de manera inteligente. Los diseñadores no plagiamos, sino realmente es copiamos. Y lo que se busca entonces en un cuadro de referente es que tú primero le des al cliente una idea de cómo se va a desarrollar ese trabajo y segundo de cómo va a quedar ese diseño prácticamente final. Otro de los errores que yo encontré y que ahorita me acabo de acordar es que uno de ellos era que yo no, a pesar de que el cliente me hablaba, yo hacía todo el logo y lo entregaba. Es decir, yo me encontraba pues por medio de chat, me encontraba con el cliente y me decía, necesito, no sé, un león, sí, rugiendo, digamos. Entonces yo en mi mente les estoy hablando obviamente pues de esta época de acá cuando hacía los logos así. Entonces yo en mi mente decía, bueno, voy a hacer un león, ¿cómo lo quiero hacer yo? Y lo hago pues ya como yo quería. Me pasaba muchas veces que hacía el león, le ponía las letras, le ponía todo, le ponía los detalles y estaba la típica frase de no me gusta o me lo esperaba diferente. Y es eso, el cliente muchas veces sí tiene en la cabeza qué es lo que quiere, pero como uno no habla y uno no le pregunta, uno termina haciendo pues lo erróneo. ¿Cuál fue el error de esto? Que yo terminé a la final haciendo trabajos
y que quedaron perdidos porque claramente el cliente no lo necesitaba y no lo quería así. Y lo que perdí obviamente fue tiempo valioso y volver a trabajar y volver a otra idea y claramente pues yo me desmotivaba. Entonces yo entendía que bueno, que no le gustaba, obviamente me había pagado, entonces volví a repetir y volví a hacer las cosas y volvía pues a otra vez y posiblemente me iban a volver a decir no, es que así no quería. Entonces una de las cosas y uno de los tips de oro que yo siempre les doy es dime tal cual como tú lo quieres. Aparte pues obviamente uno se cura en salud, uno siempre busca como el cliente lo tiene en su mente y uno ser directo y decirle que los diseñadores no leemos mentes, es decir, los diseñadores nos basamos en ideas que el cliente tenga, pero pues nosotros no leemos mentes. Otra cosa, ya anclado a eso, es hagan un documento. Si así están empezando o así estén, por decirlo así, en sus primeros logos o es para un conocido, hagan un documento. En ese documento claramente van a poner las cláusulas y van a poner todo de lo que, digamos, yo he entendido que no se puede hacer. Es decir, muchas veces yo decía, no sé, te devuelvo tu dinero si no te gusta. Y claro, pues yo como no le preguntaba al cliente qué era lo que quería o cómo lo quería, pues a la final a veces me pedían la devolución del dinero y sabiendo que eran ellos los que no se habían comunicado bien o también inclusive yo no había preguntado bien. Entonces en las cláusulas, digamos, que yo manejo ahorita es que una de ellas es que no hay devolución de dinero por temas ajenos a mí. Es decir, me ha pasado que un cliente me paga, claramente pues tenía que hacer un desarrollo grande de un trabajo y a los meses me dicen, no, mira, ya no lo necesitamos y necesito que nos devuelvas el dinero porque tú dijiste que lo devuelves. Entonces, como es un tema que no tiene nada que ver conmigo, porque a la final yo terminé el diseño y yo lo hice, pues claramente yo pongo eso en las cláusulas. Entonces, es mejor perder clientes diciendo, mira, yo trabajo así, yo me demoro tanto tiempo, yo hago esto, otro, a perder los clientes con una mala experiencia. Es mejor que los clientes se alejen y digan, bueno, si se demora, no sé, 5 días, no me sirve, entonces me voy. Pero ese es otro de los problemas. Entonces, cúrense siempre en salud y hagan un documento con las cláusulas para que ustedes siempre queden ahí respaldados. De igual manera, esto no les va, no se excusen en eso para todo, porque obviamente las personas a veces son quizás un poco abusivas y lo que buscan es ver el fallo en el trabajo. Entonces, eh, traten siempre de dialogar con el cliente. A la final pues el cliente es el que les está dando el dinero, entonces digan, no sé, podemos llegar a este acuerdo, te propongo esta otra cosa, hagamos esto y no se pongan a la defensiva porque a la final no hay nada peor que un cliente insatisfecho, es decir, un cliente que tenga una mala experiencia realmente negativa, ya sea por el trato o por otra cosa que tú no quisiste entregar o algo, ese cliente no te va a recomendar y claramente pues ese cliente va a dar mala fama de tu trabajo. Otra cosa, otro tip que les doy es dedíquense más que a la cantidad de clientes, es a la calidad de los clientes. Es decir, si ustedes se dedican a hacer un trabajo muy bueno para cada persona, créanme que eso va a dar más publicidad que si ustedes pagan en Instagram, que si ustedes ponen una convocatoria de que tienen agenda abierta. Todo eso pues paga más. Un cliente normalmente satisfecho lo que hace es recomendar el trabajo. Bueno, otro de, digamos, de las cosas que yo entendí cuando empecé a cobrar más es que un logo no era solamente lo que yo hacía antes. Es decir, un logo no era solamente eh, entregar los trabajos que se hicieron en ese momento. Es decir, era entregar más de eso. Digamos, en el primero que les estaba mostrando, yo solo entregaba esto. Entonces, claro, para el cliente, este fue gratuito, yo me acuerdo, pero si hubiera sido un cliente de pago, claramente ve esto, pues este trabajo, y independientemente de la calidad, ve simplemente unas 3 imágenes con su logo. Entonces ustedes lo que tienen que buscar es impresionar, todo entra por los ojos y nosotros siempre debemos buscar que el cliente esté satisfecho con lo que se haga. Es mucho más gratificante mostrar un trabajo
de esta manera, limpio, más, digamos, más pulido que mostrar solo un PNG de la imagen. Es decir, cuando yo muestro un trabajo, también parte para que guste es que yo lo pongo en diferentes mockups o en diferentes elementos para que esto funcione pues mucho mejor a la vista del cliente. Ya aquí el cliente se puede hacer una idea de cómo yo estoy trabajando el logo, de la proporción de los colores. Si se acuerdan, aquí yo ahorita hice una proporción de colores, aquí se refleja totalmente, hay una gran predominancia del beige y hay detalles en azul que son lo mismo que estábamos buscando. Entonces es la coherencia y entender pues cómo yo estoy presentando ese logo. Aquí les voy a mostrar otro, digamos otra presentación de ese mismo trabajo, en el cual pues yo obviamente estoy entendiendo lo que se está buscando pues con eso. Yo la manejo de manera también un poco distinta, de otro tono, y la idea es que el cliente siempre entienda cómo se está viendo su trabajo. Lo presento inclusive en dos, y esto lo que me permite a fin de cuentas es que el cliente le guste mucho más el trabajo que si lo está viendo solo en un PNG y solo en un JPG. Entonces, si se dan cuenta, pues son más unas imágenes sumamente sencillas, pero el cliente ya inclusive las puede usar para, pues, para alguna red social o para mostrársela a un amigo. Es mucho más chévere para el cliente mostrar una imagen de estas que mostrar un PNG normal. Listo, perfecto. Listo, entonces lo que yo busco siempre es darle más de lo que el cliente me está ofreciendo. Claramente esto se vio impulsado con las mejoras de precio, pues perdón, con el incremento de precio que yo estaba teniendo. Cuando yo pasé de $15 a 25 o 30, claramente lo que yo buscaba era entregar muchas más cosas. Es decir, eh, lo que quería era que el cliente entendiera también por qué estaba pagando más. Yo no en ningún momento he subido los precios y entregando exactamente lo mismo. Es decir, si yo ya entregaba otro trabajo, digamos acá ya empecé a entregar otras más versiones o más PNGs. Claramente pues son trabajos sumamente sencillos que en su momento no había entendido bien pues cómo se realizaba. Pero pues ya lo voy entregando diferente. O sea, aquí créanme que yo soy el vivo ejemplo de que todo es con práctica y a la final todo el mundo lo dice y es porque es verdad. O sea, estamos hablando de que esto en teoría se supone que era un león. Claramente pues en su momento yo lo vi bien. ¿Cuáles errores usaba? Igualmente los que ya vimos, lo de la cantidad de efectos, las líneas. Pero vean que aquí ya poco a poco fui mejorando. Es decir, ya todas las líneas eran coherentes. Yo ya entendía que el grosor de línea era importante, pero aún así estaba teniendo mucho en detalles, en sombras, en brillos, en todo lo demás. Podrías hablar de, bueno, relacionado, respondo esta pregunta porque va relacionada, de dónde encontrar, digamos, este tipo de mockups. Bueno, estos son de paga, pero lo que normalmente yo hacía y que ya ahorita mismo no sabría bien decirte es descargar todo lo que viera, es decir, meterme a todas las páginas de mockups, pues de archivos de Photoshop, y lo que yo hacía era buscarlos y probarlos todos. Hay páginas como Burger PSD, creo, o Free PSD, o Free Mockup, o Burger Mockup, algo así, no me acuerdo, pero a la final muchos de los mockups también se encuentran en Behance porque hay gente, artistas que los realizan y los suben gratuitamente, pero es cuestión de buscar, o sea, es realmente buscar todos los mockups que uno vea pues intentar descargarlos, es cuestión de investigar. ¿Dónde compro los mockups? Estos, casi todos los que yo manejo, son de una página que se llama Sports Templates, lo voy a escribir acá. Eh, Listo, entonces esa es la página más o menos que yo uso. Ahora, eso, si se dan cuenta, va ligado al incremento de precios, es decir, yo al subir los precios, claramente pues subí la calidad y subí, digamos, las ofertas que yo estaba dando, y pues los elementos que yo estaba dando eran mucho mayores.
Entonces, sí, aquí todos estos vamos subiendo a elementos. Ya aquí, si se dan cuenta, tuve un intento de mood board en la que yo vi referentes, intenté hacer esto. Yo empecé, si les dije, en papel. Realmente cuando yo empecé a pegar empecé a pegar saltos, perdón, en lo que era la calidad de mi trabajo, fue cuando empecé a dibujar de manera digital. Mi primer salto a algo mucho más elaborado fue cuando me compré una tableta Wacom, digamos como está acá, en la que yo lo que hacía básicamente era pues entender que el lápiz pues es muy chévere, es muy bonito, pero en cuanto a practicidad, en cuanto a desarrollo pues de sus elementos, de corregir, de cambiar, de ajustar, pues era muy lento. Aparte que yo mi forma en la que yo les dije que me casé un poco es haciendo de manera frontal. Entonces obviamente en papel pues no funciona la simetría, entonces toca dibujar los dos lados. Esto obviamente uno practica, pero no hay nada como hacerlo de manera digital. Claramente, esto no es un impedimento. Ahorita no me acuerdo, hay un diseñador de Mascot Logos que es un dios y siempre lo maneja de manera pues análoga al boceto. Hace los dibujos pues a lápiz y papel en un sustrato. Esto claramente no es impedimento, pero honestamente sí les digo que si pueden invertir en uno de estos elementos es mucho mejor. Ya cuando pegué el salto a verdad hacer algo mucho más elaborado fue cuando adquirí un iPad. Aquí pues literal lo uso para todo. El iPad lo que me permitió es hacer una mezcla entre las dos cosas. Dibujaba de manera digital, pero el tacto y la manera en la que yo me conectaba con el papel y el lápiz era directo, porque a la final una Wacom es una extensión de tu por decirlo así, el mouse. Entonces hay una cosa en cuanto a proyección que pues es difícil de acoplarse, pero en un iPad realmente uno mejora bastante. Obviamente pues no quiere decir que necesiten esto a fuerzas para empezar, ¿no? Bueno, otro digamos de la que les quería mostrar es que en ocasiones, les voy a mostrar un ejemplo que yo pues fue pago, pero en ocasiones lo que yo hacía era mejorar diseños antiguos, es decir, con lo que yo ya había aprendido, con lo que yo ya había de cierta manera adquirido en conocimiento, lo volví a realizar y muchas veces tuve el detalle de darle, digamos, ese logo mejorado al mismo equipo por un precio más bajo, porque ya había, pues, digamos, mejorado la calidad. Eh, Aquí hay un ejemplo claro de lo que yo realicé. Si se dan cuenta, esta es el logo que al principio tuvimos de ejemplo, que era este de acá, en el que pues está todo mal. Está realmente pues la posición, inclusive está pues digamos un elemento que no es más tan coherente, todos los detalles, todos los efectos, y a un estilo lo pasé mucho más limpio. Es decir, yo ya empecé a unir todo. Una de las cosas para generar, digamos, unión era el grosor del énfasis exterior, hacerlo todo igual. Es decir, aquí lo tuve, pero pues obviamente pues esto no genera, digamos, como un acople de los elementos. En cambio, en este naranja ya es mucho más coherente con lo que yo estoy trabajando. No ponía el texto sin más como un cuadrado, sino hacía que todos los elementos empezaran a relacionarse entre sí, porque al final eso es un mascot logo. Estamos poniendo texto y digamos, pues el personaje, que ese es inclusive otro de los errores que yo hacía, era hacer el personaje, pero ni siquiera pensar dónde iba a ser el texto. Entonces, si se dan cuenta, voy a poner esto acá. Yo lo que ya empecé a hacer es todos los errores que ya cometía. Entonces ya no hacía lo de la línea, ya no hacía lo de los efectos, ya no hacía lo de por decirlo así, bueno, vamos a pegarlo acá. Por decirlo así, ya la proporción, aquí intentaba hacer una proporción un poco más quizás cuadrada, si se dan cuenta acá. No me estaba funcionando. ¿Por qué? Porque todo estaba pasando a la izquierda. Inclusive acá
ya lo entendí que yo quería era más una proporción más rectangular, que fue una de las estructuras que vimos. Aquí está muy equilibrado de esta manera porque pues estos huecos de acá se equilibran más con este. Aparte visualmente pues es que esto ya requiere un poquitico más de, digamos, conceptos de diseño. Entonces si yo sabía que todo se estaba inclinando hacia la izquierda, entonces hice las letras en itálica para que de alguna forma hubiera pues otra diagonal cortando y se hiciera más así inclinado hacia la derecha. Es cuestión pues digamos un poco más de conceptos de diseño, pero que igual por simple prueba y error uno los va realizando. Entonces acá claramente lo que se ve es que ya prescindí de todos los detalles que habían y sinteticé los elementos. Es decir, habían cosas que si yo quitaba ya no hacían parte de, en este caso, del diseño. Si yo quitaba todas estas líneas en amarillo y este, digamos, este efecto, esto ya no era coherente con el logo anterior que se había realizado. Obviamente, si cambiaba los colores también. Pero yo aquí sinteticé toda esta cantidad de líneas y de trama por unas tres que ya eran suficientes. Al igual, los ojos no tuve que hacer todas estas líneas y estas grietas, sino simplemente fue un ojo mucho más sencillo y coherente con lo que se está trabajando. Igualmente hay cosas que se representan, cosas que se mantienen, pero pues todo está trabajado de una mejor manera. Esto, digamos, pues es importante. Una cosa que obviamente me sirvió bastante es yo entender qué errores estaba cometiendo y por qué. Y cómo logré, digamos, esto, entender esos errores viendo demasiados trabajos. Les mostraba aquí que, digamos, una de mis páginas, por no decir mi página favorita, es Pinterest, en la que yo aquí simplemente pongo Mascot Logo y voy haciendo una selección. Entonces, ya que nosotros vimos esos elementos, los errores principales de los Mascot Logos, ya nos damos cuenta de que hay muchos otros que comparten esos errores. Este puede que se vea chévere en cuanto a dibujo, está bien hecho, pero tiene muchos errores de los que dijimos, es decir, la coherencia del trazo, el grosor de la línea, la cantidad de elementos, la cantidad de detalles, tiene luces, sombra, medio tono, o sea, tiene todos los elementos que dijimos que para un identificador visual está más o menos como un error. Ahora, si uno ya empieza a ver trabajos mucho más pulidos, de ahí es donde uno va aprendiendo. Uno ya sabe que la línea quizás se maneja con un contorno más grueso, que los elementos no es necesario llenar todo de luces, sombras, de brillos, efectos. Aquí realmente no hay ninguna sombra y uno ya sabe qué es lo que está en sombra y qué es lo que no está en sombra. Al igual que acá, o sea, uno tiene que empezar a ver, según los errores que yo les expliqué, cómo es, digamos, un trabajo mejor hecho y otro no tan bien hecho y que merece pues mejores elementos. En este claramente hay una coherencia total de todos los elementos, está todo perfectamente pues alineado y hay muchos que así se vean bonitos como este, quizás ya empiezan a rozar lo que es más algo ilustrativo. Este es increíble, este trabajo es de Camo, pero es mucho más ilustrativo. Este trabajo yo no lo usaría como un logo, sino lo usaría quizás como una etiqueta de un producto, en la que funciona más como ilustración. ¿Por qué? Por la cantidad de detalles. Inclusive pues está obviamente bien hecho, pero en cuanto al logo es mucho más potente lo que es más sintetizado. Bueno, aquí claramente en Pinterest, en Behance también, pues yo me la paso pues revisando trabajos y aquí es donde uno puede encontrar colores y complementos que vayan a juego, ¿no? Muchos de los colores que yo utilizo es también porque veo de pronto no el mismo tono, pero sí entiendo que combinar quizás un tono muy saturado con uno desaturado funcionaba. Es decir, yo ya empezaba a analizar en cuanto a color qué podría hacer y cómo lo podía manejar. Aquí claramente esta persona lo que hace es tonos complementarios y está utilizando el tono complementario para hacer solo el detalle del borde. Por dentro prácticamente está usando otro tono. Entonces son cosas que uno va entendiendo, inclusive también en cuanto a color, monocromía, es decir, todo por el mismo rango de color, todos los, digamos, los azules claros, oscuros, entonces es una monocromía y ahí uno ya va entendiendo cómo puede hacer eso. Uno de los errores que ahorita que lo estoy viendo también me acuerdo es ponerle brillitos a los logos.
No hagan eso en el sentido de que primero pues que les quita tiempo y segundo les quita un poco de calidad. Un logo es bueno es por su esencia y cómo se presente. No hay que tratar de embellecer. Cuando tú intentas embellecer el logo con efectos, con demás rayos, brillos, lo que estás tratando de decir es como no te sientes seguro del trabajo que hiciste y por eso le estás añadiendo más cosas a ver si la gente pues le gusta. Por eso en parte es muy relacionado yo cómo hago mi presentación, que si se dan cuenta es un fondo negro y liso. Yo no manejo otro, digamos, otro tipo de brillos o de elementos que antes obviamente sí los manejaba, pero ahorita ya no lo hago porque simplemente no es parte de lo que yo quiero transmitir, ¿no? Eh, esa pregunta la quiero tomar ya porque es importante el tema de robar los trabajos, que mucha gente trata de protegerlos en cuanto a robar los trabajos. En ese asunto de protegerlos pasan dos cosas. Realmente, la persona que se va a robar un trabajo se lo roba. O sea, independientemente si tiene brillo, si tiene otra cosa, si tiene una marca de agua gigante, o sea, la persona que es una ladrona se lo va a robar, independientemente si tiene brillo, si tiene efectos, si tiene otra cosa. Ahora, hay que entender quién es la persona que se lo roba. Normalmente las personas que se lo roban claramente no son diseñadores, no tienen, digamos, esa moralidad de entender el valor de cada persona y claramente lo que buscan es lucrarse de eso, pero realmente no son diseñadores. Entonces, cuando una persona que no es diseñadora se roba un trabajo y lo vende, también la gente que se lo está comprando a esa persona no son, digamos, muy entendidos del tema. Es decir, si yo veo que alguien me está cobrando por un trabajo muy bueno y veo que me está cobrando entendiendo pues la calidad-precio, ¿no? Entendiendo que es un trabajo como los que estamos viendo, pues digamos en esto, entendiendo que es un trabajo como esto, así de perfecto, y me está cobrando 5 o 10 dólares, pues claramente esa persona, si cree que eso vale eso, está cayendo en ese error y se quedan como en un nicho, digamos. Por eso yo a mí ya no me preocupa tanto que si me roban, porque entenderé que primero no son diseñadores y segundo no son ni inclusive clientes que estén, digamos, como al mismo nivel del que uno trabaja. Créanme que en su momento, cuando ese equipo, bueno, esa persona que se lo robó, la que la adquirió, vaya, digamos, creciendo, se va a dar cuenta que es un logo robado y a fin de cuentas siempre va a tener uno más original, ya sea porque su equipo creció, su equipo mejoró, no sé, hay mejores patrocinadores, pero pues realmente no le tengan miedo a que se roben su trabajo. De hecho, que se roben la forma en la que tú presentas o la forma en la que tú haces las cosas o algún logo, solamente son indicios de que tú estás empezando a hacer las cosas bien. Yo entré un poco en shock también cuando la primera vez que me robaron un trabajo, pero ya después pues yo lo consulté obviamente con un profesor de universidad a ver qué podía hacer, qué cosas legales podía manejar, pero pues él me dijo que realmente iba por buen camino. Cuando uno lo roban es porque uno va por un muy buen camino, entonces relájense de pronto un poco, tampoco lo den pues así en bandeja de plata, ¿me entienden? O sea, yo pues porque ya sé que es digamos de un equipo, este trabajo, no sé, ya es de un equipo y yo ya pues ya es responsabilidad del equipo hacer valer sus derechos, ¿no? Pero digamos hay logos que yo tengo a la venta, digamos, bueno, en su momento tenía a la venta yo lo que hacía cuando lo iba a presentar, no sé, en solo línea o algo así, era de pronto medio poner borroso algo, pero pues ya como para no dejarla tan fácil. Pero igual entendí que si se lo quieren robar, se lo roban. Bueno, ya digamos acá, no sé, para de pronto ir cerrando esta parte de esta primera mini clase, eh, yo considero que lo más importante en un trabajo o en cómo te percibe la gente es la forma en la que tú presentas las cosas. No sirve de nada solo mandar un JPG, un PNG, si esto no te está aportando nada. Entonces, no tengan miedo en usar mockups, en usar pues todos estos elementos que le van a permitir darle mayor potencia al diseño. Es mucho más gratificante. Yo entiendo que pues aquí estos mockups son pagos, pero es mucho más gratificante que el cliente vea, no sé, un desarrollo así
que vea solo el logo, porque muchas veces esto pues indica mucho. Bueno, mi cuenta de Behance, a ver, voy a ponerla acá porque creo que no inicié sesión. A ver. Ya, este es mi portafolio de Behance. Lo chévere que tiene Behance, obviamente pues lo tengo bastante abandonado porque pues soy alguien que le gusta hacer algo y cuando lo hace bien ya después quiere buscar otra forma, entonces lo tengo de pronto un poco abandonado, pero lo que yo hacía básicamente era hacer algo muy similar a esto, digamos, no sé, pongamos algo muy similar a esto, en la que yo ponía las imágenes e iba presentando los trabajos que yo había realizado. Estos pues obviamente ya son trabajos mucho más antiguos, pero pues de cierta manera funcionan. Entonces, eh, es entender que la forma en la que uno presenta un trabajo es mucho más llamativa a lo que es como tal el trabajo en sí. La comunicación no puede faltar. Lo que les digo, siempre tengan por decirlo así, unas cláusulas en las que ustedes digan, yo manejo los trabajos de esta manera, yo hago esto, yo no hago esto, y todo eso pues lo tienen mucho más claro. Pues yo decidí empezar a hacer así estas clases, primero porque lo que les dije en un principio, me gusta la idea de poder dar algo que yo en su momento no tuve. Yo sí me instruí en YouTube, vi muchos videos de cómo hacer mascólogos, pero al no ser algo, una línea coherente digamos, de aprendizaje, entendía muchos estilos, es decir, entendía, no sé, Pepito Pérez subió un video de cómo hacer un mascólogo, duraba 1 hora, después otra persona subía un tutorial de cómo hacer un mascólogo y duraba 5 minutos, y no era como una sucesión digamos, de conocimiento que yo fuera entendiendo por pasos cómo se iba a hacer. Entonces, claro, yo aprendía quizás un poco la cuestión básica de pasar un boceto a digital y empezar a calcarlo, pero pues no entendía de cierta manera cómo empezar a ver los logos de otra manera, de cómo hacer digamos, un trabajo mucho más centrado a lo que se está buscando hoy en día, no entendía cómo presentarlo y son cosas que no explican. Entonces, esta primera clase gratuita pues me alegra de pronto que estén todos ustedes, obviamente, porque pues quiere decir que si hay gente que está interesada. El tema de los mascot logos es un asunto que pues yo me especialicé en esto, pero no porque ya haya mucha competencia quiere decir que ya no se puede hacer. De hecho, realmente a ustedes los van a buscar cuando el trabajo de ustedes sea pues distinto y ustedes tengan algo que contar y una coherencia. Recuerden que yo empecé cuando la otra persona que, pues dentro de todo me hizo empezar ya tenía seguramente unos 50 logos realizados. Entonces, nunca es tarde para empezar. Claramente, cada persona tiene su estilo, al igual que la fotografía, que porque 1000 personas tengan una cámara o sean fotógrafos, no quiere decir que yo no empiece, porque pues claramente cada persona pues tiene su mundo y tiene su forma de contar estos elementos. Haré otra clase, yo creo que haré otras 2 clases, porque pues también estoy preparando otras cosas que ya les voy a mostrar a continuación. Haré otras 2 clases gratuitas, de pronto, no sé, otras centrándome ya cómo específicamente yo hago un boceto o cómo yo lo vectorizo o cómo yo lo calco o cómo hago una presentación, o inclusive puede que haya otra clase de yo cómo hice mis cláusulas, de yo cómo hice los documentos pues legales para el cliente. Pues ya esto depende, ya miraré cómo le gusta a la gente. Y lo que les quería mostrar es, pues primero lo que les dije, agradecerles claramente por el apoyo que tuve pues acá. Fue chévere estar un poco hablando, quizás es algo raro yo estar explicando y que no haya ni sonidos, no haya ni música ni nada, pero pues es la forma en la que lo quería trabajar, es un poco más chévere la atención. Y bueno, lo primero que les quería mostrar pues obviamente es este de acá, en la que estoy trabajando en un curso completamente, pues digamos,
personalizado, les recuerdo a lo que yo quisiera que me hubieran enseñado en su tiempo. Un curso en el que ya pues hace mucho lo había pensado, inclusive intenté hacer una serie de videos en Twitch, que realmente entendí que no era tan potente. ¿Por qué? Porque no hay una línea coherente, no hay unos módulos en los que uno le digan, primero para empezar debes hacer esto. Hoy por encima les dije más o menos todo lo que yo hice, pues en el transcurso obviamente pues del tiempo, mis errores, mis tips, pero pues obviamente fue una pincelada muy, por decirlo así, muy superficial de lo que yo realmente he aprendido y lo que yo trabajo en este proceso. Es una guía definitiva, pues obviamente pues para hacer los más con logos. Obviamente después haré, no sé, para diseñar indumentaria, para hacer una presentación, para tal cosa. Pero en esta primera guía, lo que yo me quiero enfocar es en el desarrollo de un mascot logo de nivel básico y de nivel avanzado. Es decir, el nivel básico va a ser similar a cómo lo manejamos hoy, en los que personas que no tengan absolutamente nada de idea en el diseño lo puedan, por decirlo así, trabajar y puedan llegar a lo que es algo mucho más aterrizado y no caer en los mismos errores que yo caí. Es decir, eh, creo que se escucha cortado. No sé si ahí me escuchen bien. Bueno, esperemos a ver si se mejora un poquitico el audio. Me avisan si ya se escucha bien. A ver, a ver. Sí, creo que ya, listo. Eh, Listo, perfecto. Entonces, la guía, la que yo quiero es un nivel básico en el que cualquier persona, sea o no sea diseñadora, puede hacer llamas con logos y obviamente sacarle provecho pues monetario a este mundo. Entonces, el nivel básico claramente, siento que tampoco sobra en la gente que ya conoce algo. ¿Por qué? Porque ahí uno no se las sabe todas y hay cosas que uno puede explicar que realmente pues van a mejorar mucho pues digamos, este proceso. Por decirlo así, en la guía avanzada, lo que ya veremos es muchas más técnicas de pronto de vectorización, de manejo de capas, de cómo se hacen ya versiones de logo alternativas, las versiones que yo manejo que son pues mucho más grandes, que tienen muchas más variantes, variables. Entonces estos dos niveles los manejaré por separado. Obviamente pues tendrá un precio, el básico, y un precio pues mucho más grande el nivel avanzado. No es un precio alto, considero que pues por lo que voy a explicar en ese grupo y lo que se está digamos trabajando y la manera en la que yo estoy digamos desarrollando este curso, que les adelanto un poco, va a ser en formato de video. Voy a estar yo explicando muchos temarios, va digamos a haber toda una línea coherente de aprendizaje en la que podamos pues avanzar en este término. Este nivel básico obviamente pues tiene un precio muy reducido, el nivel avanzado un poquitico más alto. Tampoco crean que es algo muy desfasado, pero yo aquí en preventa pues a todas las personas que están viendo pues esta clase y a las que estarán en las tipo dos clases siguientes que haré, y pues digamos las personas que lo están viendo pregrabado, lo estoy manejando la preventa de ambos cursos en $15. Entonces, si alguno está interesado, si alguno le, por decirlo así, le... Volví, creo que me había ido. Creo que sí, no sé si ahí me escuchan. A ver. Si me escuchan, pues me pueden... Ah, listo, perfecto. No sé si de pronto, Main, que me tienes ahí en WhatsApp, me puedas mandar las preguntas que estaban, porque pues obviamente se me borró todo se me cortó obviamente todas las preguntas, entonces te agradecería.
Bueno, no sé hasta dónde me escucharon, pero bueno, voy a repetir básicamente esto rápido. La guía definitiva básicamente es un proyecto que ya estoy realizando, que va a salir en cuestión de un mes, yo creo, como máximo. Va a ser un tutorial de nivel básico y otro tutorial de nivel avanzado en el que voy a realizar pues digamos toda la explicación de cómo yo realizo un mascólogo desde cero. Entonces en el nivel básico claramente pueden ir personas que no tengan ni siquiera contacto con el diseño, personas que no sepan nada. Es una muy buena salida realmente económica porque pues ustedes entendiendo el valor del diseño pueden realmente vivir una vida mucho más tranquila siendo independientes claramente y se pueden hacer un nombre pues pues en este mundo. La guía avanzada, el nivel avanzado claramente pues son para personas que ya tengan un poco de conocimiento. Igualmente si tú adquieres el nivel básico y lo completas estás preparado ya para el nivel avanzado, pero en el nivel avanzado ya veremos muchos más truquitos que yo hago, quizás cómo se recortan muchas cosas, cómo manejo algunas herramientas, cómo manejo pues las demás, digamos, elementos para poder dar este avance, ¿no? Entonces, lo que les estaba diciendo es que estoy manejando esta guía para las personas que están en esta clase y las que estarán en las siguientes dos clases posiblemente y las personas que verán este video grabado. Estará en preventa por unos $15. Estará en cuestión de, no sé, unas semanas en las que yo ya públicamente diré que habrá una preventa de ese curso. Esa preventa que yo pondré ya en mis historias y en mi perfil va a ser más costosa que esta. Pero pues por el momento estoy manejando pues el nivel básico y el nivel avanzado simplemente por $15. Si alguna de las que esté aquí viendo esta clase o el video está interesado me puede escribir. La preventa no es más que nada digamos un beneficio en cuanto a monetario claramente, y ustedes pues van a ser de los primeros que tengan el contenido, aparte de que les voy a dar digamos estos beneficios. Las ventajas para los estudiantes en preventa es la asesoría personalizada durante una hora, o sea, conmigo tienen una hora para hablar de todos los temas, ya sea antes, durante o después de cada curso, ya sea una hora, perdón, ya sea en una hora por nivel o usar 2 horas por el nivel básico y por el nivel avanzado. Entonces ya ustedes dependen, es una asesoría personalizada, nos unimos en llamada pues esa persona y yo pues para cuadrar esos temas, no va a haber otras personas, entonces la comunicación va a ser mucho más directa. Claramente van a haber consejos y retroalimentación en tu primer mascot logo, el que realices yo te voy a decir mira, tuviste estos errores, este pudo haber mejorado, se puede mejorar de esta manera, y la idea es que inclusive ese mascot logo primero que se haga esté destinado a venderse. Es decir, les voy a decir cómo se puede vender, que ahí vienen los tips de ventas y estrategias, cómo pueden vender ese trabajo y ya empezar a abrirse un mundo también en lo que son los mascot logos pre-made. Es decir, que ustedes hacen un logo ya realizado y simplemente encuentran un cliente que quiera adoptarlo de cierta manera. Claramente va a haber un precio reducido al adquirir esta preventa, y van a tener pues también el beneficio de cómo tener un buen feed. Yo he pasado por muchos feeds en Instagram, yo he pasado por muchas formas de presentar mi trabajo. Actualmente estoy en una que me siento bastante cómodo, pero tengo muchas digamos estrategias para decirles qué prima más en cuanto a visualmente un cliente lo que busca en Instagram. Y pues próximamente les daré más beneficios a estas personas. Entonces creo que no siendo más vamos a hacer la cuestión de preguntas. Gracias Maín por por mandarme esto. Bueno, hay una pregunta, ya es cuestión de simplemente responderlas. ¿Volverías a Twitch? Realmente sí pienso volver, pero quizás no con la manera en la que lo estaba usando. Ahorita quiero enfocarme de pronto a hacer estos cursos más personalizados, que tengan una información mucho más fructífera.
Volveré a Twitch si acaso de pronto como para tener un contacto de comunicación con ustedes, con las personas que pues obviamente estén interesadas en mi trabajo. Claramente pues mi rollo es el diseño, entonces yo estaré haciendo temas de diseño, estaré pues ahí trabajando más en vivo que de pronto explicando cómo lo voy a hacer, porque para eso creo que voy a hacer estas guías, estos videos tutoriales, estos cursos para que la gente pueda ver más a detalle lo que estoy buscando. No quiero de pronto volver a explicar muchas cosas en Twitch, porque lo que estaba perdiendo era eso, que se siguiera una línea de aprendizaje y entonces la gente tenía de pronto una asesoría de algunas cosas, pero se les olvida otras cosas, entonces prefiero manejarlo así como un contacto de comunicación. Eh, a ver, Main me pregunta cómo ha sido la experiencia de vivir solo y trabajar de diseñador. Él me pregunta esto porque pues hace un tiempo conté que ya estoy viviendo de independiente, estoy viviendo solo. Lo que realmente ha sido la experiencia ha sido buena. Claramente es un poco difícil en el sentido de que necesitas una organización, de una disciplina más que nada, porque en el momento en el que tú empiezas a ser tu propio jefe, realmente requiere mucha, por decirlo así, eh, mucho análisis y mucha crítica para consigo mismo. ¿Por qué? Porque al igual que en el diseño necesitas ver qué errores tienes, qué cosas estás haciendo mal y cómo podrías mejorar. También en el cuestión de vivir solo y de manejar su propio tiempo y de ganarse su propio dinero, pues requiere un poco de salirse de su zona de confort. De pronto, así no te guste de pronto trabajar, no sé, ese día lo tienes que hacer, cumplir un horario, es ponerte tú los límites, que igualmente para aprovechar el tiempo pues obviamente es muy bueno. También parte de este curso que les quiero pues digamos mostrar a ustedes es entender la importancia de ser, digamos, hoy en día independiente. Yo por mi parte nunca he trabajado en una empresa y hasta el momento no tengo ninguna intención ni ninguna ganas de trabajar en una empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque me va muy bien en mi tiempo. Yo, si quiero, puedo parar, no sé, parar comisiones y puedo estar una semana, dos, tres, inclusive meses, si no quiero, no sé, no quiero estar en ese flujo. Pero pues obviamente es algo que me he ganado con el tiempo. Entonces es una libertad que no se la puedo explicar a nadie porque realmente es muy, muy buena. Entonces, totalmente recomendado. ¿Cuáles crees que sean las plataformas esenciales para empezar a vender diseños y lograr cierto reconocimiento al pasar el tiempo? Y de ser posible, ¿qué consejos darías en torno a esto? Bueno, ya expliqué muchos de los consejos. Plataformas, realmente no he usado todas las que yo quisiera. Conozco que hay algunas eh, en las que tú empiezas a subir tu contenido y te pagan, no sé, en otro país tantos dólares por hacer ese trabajo. Realmente la plataforma que yo recomiendo y lo que yo realmente tengo para ofrecer es las redes sociales, ya sea Facebook, ya sea Twitter, ya sea Instagram, ya sea YouTube, en la que tú obviamente, sí, manda el link, eso, gracias, en la que tú obviamente vas a tocar puertas. Tengan en cuenta que al principio ustedes son los que tienen que tocar puertas. ¿Por qué? Porque nadie los conoce. Es decir, ustedes tienen que empezar a golpear, ustedes tienen que empezar a decir, miren, yo hago esto, este es mi portafolio, no sé si les interese, y empezar a escribir muchos correos, empezar a escribir muchos mensajes, porque a la final, como nadie los conoce, porque es normal, o sea, apenas están empezando, pues los clientes no están, ustedes los tienen que buscar. Ya cuando ustedes hagan trabajos, obviamente hagan buenos trabajos, los mismos clientes son los que les van a hacer publicidad a ustedes, van a recomendarlos, van a empezar a difundir su trabajo y pues creo que eso es de lo más importante. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo busco inspiración? Les comentaba que yo siempre estoy buscando muchos referentes, yo siempre estoy tomándole foto a las cosas que me gusta, ya sea alguna película, ya sea algo. Muchos de mis trabajos que más me gustan son influenciados también por los gustos que yo tengo. Entonces el tema medieval me encanta y pues todo ese rollo, también los aliens, si se dan cuenta, me encantan. Entonces encuentren cosas que les apasione para empezar a inspirarse.
ya sea que si no tienen clientes, pues empezar por cosas que les gusten. Si ya tienen clientes y tienen por decirlo así, un lugar, un momento en el que les piden un trabajo en específico, yo busco por Behance y por decirlo así, por Pinterest. La inspiración hay que entenderla porque no llega cuando uno quiere, sino cuando uno menos lo piensa. Entonces, yo por eso tampoco me dedico a decir que en un día, en 2 días te tengo tu trabajo. Porque, o sea, yo a día de hoy puedo realizar trabajos fácilmente en mediodía. O sea, yo puedo realizar un trabajo muy bien hecho en mediodía, pero eso no quiere decir que todo el proceso creativo lleve mediodía. Seguramente he estado 2, 3 días pensando en la idea, quizás dibujando un poco, entendiendo cómo lo voy a realizar. Entonces, eh, otra es que no se echen la soga al cuello diciendo que lo van a tener en un día el trabajo, porque seguramente son muy de malas y ese día no tienen la inspiración. Entonces, entender que también con el tiempo, obviamente pensando en ese trabajo, les va a llegar también la inspiración. ¿Vendes otros logos por otras plataformas? No, hasta el momento no lo hago. Sí lo quiero hacer realmente como para cuestión de experiencia. Entiendo que es un tema muy bueno, un campo muy bueno, pero pues la verdad por el momento no lo he hecho. Eh, Siempre hace los bocetos primero a mano. Sí, o sea, ya les comenté cómo yo empecé con el dibujo a lápiz y todo lo demás, pero yo siempre lo hago en el iPad. Les voy a mostrar pues un poco mi iPad. Aquí se pueden ver pues todos los logos que yo hago. Aquí claramente lo que yo realizo lo dejo consignado acá y todo siempre lo dibujo pues con el lápiz literal y a prueba y error. O sea, no tengo otra forma de hacerlo. Con un boceto fácilmente me puedo demorar desde 1 hora hasta días. ¿Por qué? Porque yo voy entendiendo que así lo voy dibujando. Es muy posible que en el tiempo ya no me vaya gustando y lo voy, digamos, mejorando y lo voy puliendo y le quito este detalle y le agrego otro y lo voy como moldeando. Es como una escultura cuando uno ve que lo van moldeando, lo van ajustando y todos esos detalles son los que a la final construyen una buena, digamos, elemento. Eh, bueno, lo de los mockups gratuitos ya lo hablé. Eh, a mí se me dificulta por muchas razones presupuestar para mockups, los que tú usas, por ejemplo. No sé si Sebas me pueda decir a qué se refiere. Y ya. Em, ok, ahí Maín está explicando. Una pregunta que tú dijiste de que a mí se me dificulta por muchas razones presupuestar para mockups, los que tú usas, por ejemplo. Esa no te la entendí, no sé si era una pregunta o como una aclaración. Pero bueno, básicamente creo que eso es todo. Un consejo. Ok, lo que él decía era que sí, es verdad, muchas veces entiendo que los mockups son demasiado costosos. Al principio realmente, pues les digo, yo vendía un mockup a $10, perdón, un mockup, yo vendía un trabajo a $10 y para obtener un mockup son precios de 80, más arriba de $80, entonces imaginarán que era mucho trabajo. Yo tenía muchos amigos en la universidad, tenía gente, digamos, también en el medio, que lo que hacíamos era eso, realmente la forma en la que honestamente uno empieza teniendo esos mockups es juntándose y haciendo como digamos, un esfuerzo todos para que se pueda comprar. Obviamente, la idea es que ya cuando tengas el dinero, tú lo hagas por tu cuenta, ya lo tengas. Obviamente siempre hay rachas malas, entonces es entender un poco que es natural hacerlo. Claramente no lo doy como consejo que lo hagan toda la vida, pero pues sí es muy natural hacerlo. Entonces, bueno, realmente esto fue todo por esta clase. Lo que les digo, haré unas 2 clases más y estoy pues trabajando en esto. Les adelanto, saldrá por máximo en un mes.
Pero pues obviamente las personas que estén interesadas en la preventa me pueden escribir por WhatsApp y ahí podemos cuadrar pues todo para que tengan los beneficios y tengan pues todo lo que ya les había dicho. Entonces no siendo más, creo que ya me despido y muchísimas gracias por estar acá.